Crónicas Pirexianas. Capítulo 21. Si Geeks pudiera encontrarme, me habría encontrado. Podría haberme encontrado antes de que saliera de la ciudad de Pinkar. Habría llegado mientras yo dormía. Si él no quería ser visto, hubiera enviado a los sonámbulos en mi búsqueda. 8 días después de su escape milagroso, Sancha se sentó en las ramas de un roble. El sol se pondría en algún momento durante la tormenta que se dirigía desde el océano. Había estado mirando las nubes acumulándose durante toda la tarde, viendo los relámpagos desde que salió de Rusior con los comerciantes de día. Su armadura tendía a traer rayos aun cuando la protegía de las descargas, y un gran árbol viejo, de pie por sí mismo en una colina, no sería un buen lugar para ocultarse mucho más tiempo. Una vez que se desató la tormenta, Sancha había imaginado que había encontrado un mejor lugar para esperar a Ursa. Con todo ese metal y cables expuestos, Geeks no estaba apto para venir en busca de ella en medio de la lluvia. Él no sabía que estábamos aquí. Él no me reconocería hasta que encontrara la chispa en mi mente. La chispa. Ella había tenido un dolor de cabeza el primer día fuera de la ciudad de Pinkar, junto con su cuello, la mandíbula y las demás partes de su cuerpo. Las secuelas del terror total. Había bestias más feas en el multiverso, más malvadas y posiblemente más peligrosas. Ninguna de ellas tenía el aura maligna de un demonio. Los seres nacidos tenían una palabra: violación. Estaba en todos los mundos, en todos los idiomas. En pirexiano, como Sancha la entendía, la palabra para violación era Geeks. Sancha se había restregado su piel hasta sangrar a pesar de que Geeks no la había tocado, porque no podía restregar su mente. Ella había ensayado una veintena de confesiones también, y su mayor temor mientras el viento azotaba las ramas a su alrededor no era que Geeks la encontrara, sino que había encontrado a Ursa o a Ratepe. Ursa podía cuidar de sí mismo. Sancha tenía que creer eso. Ella no podía permitirse creer, aunque sea por un latido de corazón, que Geeks hubiera dicho la verdad cuando él había dicho: yo también hice a los hermanos y luego te creé a ti. Si ella creía que la mente de Ursa era la suya propia, entonces podría confiar en que tomaría el inefable y lo desafiaría en un combate singular. Pero lo que creyera acerca de ella y Ursa no servía cuando pensaba en Ratepe, solo y desprevenido en la cordillera Oran. Rata no tendría la más mínima oportunidad si Geeks llegaba para matarlo o corromperlo. Y cuando todos esos recuerdos de la cara de Ratepe la habían liberado de la esclavitud de Geeks, seguramente algunos de ellos habían dado la ubicación de la cabaña. Si Geeks estaba dispuesto a encontrar al hombre que tuviera esa cara. A Geeks eso no le importa. Le dijo al roble. Los pirexianos no tienen imaginación. La lluvia golpeteaba impulsada por el viento, y Sancha se empapó en un instante. La armadura de Ursa era extraña de esa manera. La protegía del fuego o la ausencia total de aire respirable, pero era completamente vulnerable al agua común. Sancha bajó 1 o 2 ramas y luego se dejó caer directamente al suelo. Encontró una especie de refugio entre los arbustos de brezos enredados en la parte inferior de la colina. Ursa la encontraría sin importar dónde se escondía. Su corazón, dijo, lo tironeaba desde el entremundos. Se quejaría de la lluvia si llegaba antes de que la tormenta se extinguiera. No era que el clima le afectaba, sino que a Ursa simplemente no le gustaban las sorpresas. A él no le gustaría su confesión. La tormenta se desplazó hacia el sur, limpiando el aire. Una lluvia persistente siguió cayendo, mientras una noche sin estrellas se cerraba en torno a las zarzas. Sancha trató de mantenerse despierta, pero fue una batalla perdida. No había dormido mucho en Rusior. Había estado muy ocupada, por un lado, distribuyendo las arañas gritonas durante menos de 8 de los 9 días y con miedo a cerrar los ojos el día restante. Las zarzas eran seguras y amigables en comparación con el golpeteo de la lluvia. Una canción de cuna. Sancha no tenía idea de cuánto tiempo había estado durmiendo cuando Ursa la despertó por su nombre. ¡Por aquí!
le respondió ella. La lluvia había cesado, salvo por el jugo de las hojas a su alrededor. Algunas estrellas brillaban a través de las finas nubes, marcando la silueta de Ursa mientras caminaba por la colina. ¿Lista para ir a casa? Él inclinó la cabeza ante sus manos vacías y hombros. ¿Sacos vacíos? ¿No le pudiste conseguir su comida y lo otro? Ursa en general evitaba llamar a Ratepe con un nombre. Ursa, tengo que hablar contigo. ¿Problemas en Rusiore? ¿Se encuentran en medio de una hambruna? No exactamente. Yo no tuve tiempo para mendigar suministros. Algo ocurrió. No te preocupes. Tengo otros planes de todos modos. Hablaremos en la casa. Agarró la muñeca de Sancha y antes de que ella pudiera protestar, estaban en el entremundos. El viaje fue tranquilo, como siempre. 2 zancadas a través de la nada y estaban en la cordillera ahora. También había sido, como siempre, desconcertante. Ursa parecía a varios cientos de pasos de la casa para darle a Sancha la oportunidad de recuperar su estómago antes de reunirse con Ratepe. Los nervios de Sancha se acomodaron poco a poco, en parte porque ella tenía que asegurarse de que la casa estaba sana y salva. Ursa había llegado antes que ella. Ella corrió para alcanzarlo. Ursa, te dije que tenemos que hablar. Hay un problema. Tú, Ratepe, tu hermano, las arañas. Todas sus declaraciones ensayadas cuidadosamente se habían desvanecido en el entremundos. Ya lo he pensado. Puedo hacer el trabajo de todos nosotros durante los próximos 9 días. Distribuiré los artefactos que él ha hecho por nosotros, los tuyos y los míos juntos, y ensamblaré el siguiente lote. En otro aspecto del tiempo, voy a vivir un poco más rápido. Es una buena práctica gatear antes de caminar. Las arañas no pondrán fin a esta guerra, Sancha. Solo voy a comprar tiempo hasta que resuelva el problema pirexiano desde su origen. Ursa había superado su obsesión por corregir el destino de su hermano. Pero él todavía hablaba de un viaje al pasado, mucho más atrás en el tiempo. Ursa quería conocer a los Tran y luchar junto a ellos en su batalla final contra los pirexianos. Pensó que ellos podrían saber cuál era el verdadero hogar de su enemigo, y aunque él no lo decía, Sancha creía que Ursa quería hacer que los Tran fueran con él al primer mundo de los pirexianos y los aniquilaran en lugar de exiliarlos. Gix había dicho que los Tran le estaban esperando. El demonio podía haber hurgado el nombre de los recuerdos de Sancha o de Misra durante la guerra. Sin embargo, ella estaba casi segura de que Gix no estaba diciendo la verdad. Al menos no las partes importantes de ella. Pero Ursa necesitaba saber qué había ocurrido en las catacumbas debajo del templo de Aboir en la ciudad de Pinkar. He encontrado... Ella todavía estaba muda. ¿Acaso el demonio había puesto en ella un hechizo que le permitía pensar pero que no le dejaba hablar? No era algo imposible. Gix saboreaba el miedo aderezado con impotencia y frustración. Ella no conocía la medida del poder de la luz roja, pero había perdido una tarde entera en las catacumbas y, cuando Ratepe acudió a su memoria para salvarla, ella había estado haciendo lo impensable, caminando hacia Pirexia. ¿Sancha? Ursa se detuvo, la miró y le dio toda su atención. Tenemos que volver a la ciudad de Pinkar. No, Efuan Pinkar está fuera de discusión. Cualquier lugar en el que hayamos encontrado sonámbulos está fuera de la cuestión. Tú y él tienen que ir a algún lugar, por supuesto. Esta vez no quiero a nadie a mi alrededor mientras esté trabajando. Debería esperar hasta después de que la luna brillante se vuelva a alzar. Nunca podremos saber el futuro, Sancha, estoy seguro de eso. Solo el pasado es para siempre, y solo el ahora nos da opciones. Elijo darles los próximos 9 días para ti y para él, para que los tengas para siempre. Dime dónde quieres estar, y yo les trasladaré allí en la mañana. 9 días. 9 días en la clandestinidad, mientras ella lograba soltar sus pensamientos enredados. Era el comportamiento de un cobarde, pero Sancha tomó esa opción. Hablaré con él. Decidiremos a dónde queremos ir. Ratepe les dio la bienvenida con el entusiasmo y el alivio de cualquier joven locuaz, cuya única acompañante había sido su sombra durante un tiempo bastante largo. Lanzó varias miradas inquisitivas hacia Sancha.
Ella hizo como si no las hubiera notado, mientras Ursa anunciaba su intención de reclamar su cuarto de trabajo por el resto de los próximos 9 días. Ratepe estalló con Sancha cuando quedaron solos. Seguro le has dicho a Ursa. Ahora él está tomando todo el control. Solo dime, ¿has puesto mis artefactos adheridos al altar de Bajomir? 1. Había agentes durmientes en el templo, disfrazados como Shrata, y Shrata muertos en las catacumbas. Los habían asesinado hace años, Ratepe. Si queda algún Shrata, son como los cefuandos entre los rayas rojas. Están a favor, conscientes o no, de Pirexia. Pensó Angix. Este no era el momento de decirle, cuando ambos estaban enojados. Puse tus arañas quiebradoras y gritonas también, en lugares donde el olor a aceite era fuerte. No llegué al cuartel. Ratepe echó atrás la cabeza y juró mirando al techo. ¿En qué estaba pensando? No quería tirar abajo el santuario de Bajomir y dejar que el cuartel de los Rayas Rojas siguiera en pie. Él negó con la cabeza y se puso de espaldas a ella. Cuando viste que no era lo que yo quería, deberías haber esperado. ¿Qué le dijiste a Ursa? Yo no le dije nada. Luego baja la voz. ¡Deja de decirme qué hacer! Ellos estaban en lados opuestos de la mesa, listos para arremeter uno contra el otro. Y no con la pasión que normalmente acompañaba sus encuentros. Ratepe parecía verse descontrolado. La mandíbula apretada, los ojos suplicantes, miró a través de la mesa, pero Sancha estaba paralizada de forma similar. Era su naturaleza, creada en Pirexia y deformada con el tiempo de haber pasado junto a Ursa, a dar marcha atrás o explotar cuando era acorralada. Ese era un momento en el que ella no podía ver un camino claro, en cualquiera de las dos direcciones. La puerta estaba a su espalda. Sancha lo esquivó y salió corriendo, dejándola abierta detrás de ella, escuchando los sonidos que nunca llegaron. Se metió en la oscuridad luchando con su conciencia hasta que las luces de la habitación compartida parpadearon y murieron. Acercándose a la puerta a través de la luz de las estrellas, vio una silueta oscura en la mesa donde Ratepe se había quedado dormido con la cabeza sobre sus brazos. Ella se deslizó y pasó tan sigilosamente como lo había hecho en las catacumbas de Pinkar. Su cama era un colchón crujiente colgado de una cuerda. Sancha se metió en silencio en un rincón cerca de su cofre del tesoro. Ratepe estaba tendido en la cama cuando ella se despertó. Ursa estaba en el dintel de la puerta, luz dorada del amanecer detrás de él. ¿Estás lista para caminar? Le preguntó. Ursa nunca se había parado a su lado en la cabaña. Tal vez él pensó que ella había estado durmiendo en la esquina desde que Ratepe había llegado. De todos modos, ellos no estaban dispuestos a caminar. Ratepe no estaba listo para despertarse. Él era intratable desde el momento en que abría sus ojos. Sancha esperaba que él empezara a decir algo que todos lamentarían, pero en cambio él solo dijo: Tú decides. Mientras pasaba al lado de Ursa en su camino hacia el pozo. Nosotros no necesitamos que tú nos lleves caminando a ningún lugar, dijo Sancha a Ursa a medida que se extendía para soltar un poco sus piernas. Sintió su pie como si su bota estuviera forrada con agujas calientes y afiladas. Yo no los quiero cerca de aquí mientras trabaje. Nosotros no estaremos aquí. No pierdas tiempo entonces, quiero empezar. Ratepe se mantuvo alejado mientras Sancha reorganizaba el equipaje de su viaje. Empacó una buena cantidad de oro y plata, y lo que podría ser objeto de comercio donde quiera que fueran. Pero incluyó también algo del cofre, en caso de que no fueran más allá de sus vecinos más cercanos a lo largo de la frontera entre la cordillera y la costa. Acomodó un saco de harina para hacer pan de viaje y pensó en el arco de cazador suspendido de las vigas. 9 días podría ser un tiempo bastante incómodo para vivir solo de pan, pero un arco podría ser problemático en una ciudad. Al final Sancha puso un poco más de monedas en su bolsa de cinturón, dejó el arco en su gancho y se encontró con un malhumorado Ratepe en el pozo. Ursa o bien no se dio cuenta o bien no le importó que Sancha y Ratepe apenas hablaban el uno con el otro. Había estado lejos de su mesa de trabajo durante casi medio año y no quería esperar más para ver la esfera elevarse antes de encerrarse él mismo con sus ideas. El sol de la mañana estaba enmarcado por unas nubes de buen tiempo contra un cielo azul intenso. Las flores de la pradera cubrían la tierra por encima de la cual la esfera se remontó.
Era difícil, ante tanta belleza natural, seguir siendo sombrío y amargo, pero Sancha y Ratepe aceptaron el reto. Una corriente de viento noroeste atrapó la esfera y la llevó hacia Cobria, al sureste de la cordillera. No había nada en los páramos cobrianos que llamara la atención de Sancha. No había destinos que valiera la pena mencionar, pero cambiar su curso significaba tener que elegir otro curso, por lo que siguieron derivando hacia Cobria. A media tarde, las praderas de pastos altos de la cordillera habían dado paso a las tierras baldías. ¿A dónde vamos? Ratepe preguntó, prácticamente la primera frase completa que había pronunciado desde que la esfera se había alzado. ¿A dónde te parece que vamos? A ninguna parte. Entonces, a ninguna parte. A ninguna parte es lo suficientemente bueno para mí. Haznos bajar. Estás loca, Satya. Algo ocurrió en Eufampinkar y te ha enloquecido. No quiero estar aquí arriba contigo. Sancha bajó la esfera en una llanura de tierra cocida y matorrales de malezas. Ambos guardaron silencio mientras la esfera se derrumbaba y se hacía polvo. ¿Qué salió mal? No eran solo agentes durmientes. Ellos no te asustan. Y tú tienes miedo. Yo creía que ya no había nada que pudiera asustarte. Hay muchas cosas que me asustan. Ursa me asusta, a veces. Tú me asustas. El entremundos me asusta. Los demonios me asustan. Sancha arrancó un puñado de hojas del arbusto más cercano y comenzó a triturarlas, dejando a Ratepe pensativo, para que escogiera si podía. ¿Había un demonio en el templo de Bajomir? ¿En las catacumbas de los Kshatra muertos? ¿Un demonio pirexiano? Yo no conozco ninguno de otro tipo. Tú y Ursa no encontraron demonios en otro sitio, ¿verdad? Yo no. ¿Por qué en Eufampinkar? Si un demonio pirexiano iba a llegar a Dominaria, ¿por qué vino a Eufampinkar? Nosotros somos gente pacífica. Cuando nuestros antepasados dejaron Argivia, nunca miraron atrás. Ellos se establecieron en la costa norte de Gulmani porque estaban lejos de todo lo demás. Nosotros no somos ricos, no molestamos a nuestros vecinos y ellos nunca nos han molestado a nosotros. Ni siquiera tenemos un ejército, que es probablemente la razón por la que tuvimos problemas con los Srata y los Rayas Rojas. Pero, ¿por qué ese interés de Pirexia? No entiendo. ¿Y tú? Te lo dije, me dan miedo los demonios. Yo no le hice preguntas, solo... simplemente me escapé. Arrancó otro puñado de hojas. Sancha quería contarle a Ratepe todo, pero las palabras con las que pudiera empezar no estaban en su mente. El día que me compraste, yo te dije que eras una pésima mentirosa. Puedes tener 3000 años de antigüedad, Satya, pero mi hermano de 8 podría engañar mejor que tú. Sin embargo, cuando él se metía en problemas, yo podía adivinar lo que estaba ocultando, porque yo lo había escondido también. No puedo adivinar acerca de demonios. Era Gix. Olía gentes durmientes en el santuario. Seguí el olor a medida que iba colocando las arañas, las tuyas y las de Ursa. Cuando terminé, me hallé en un lugar subterráneo en la oscuridad. Había un portal, uno de los grandes, los viejos, en posición vertical, y allí estaba Gix. Tú dijiste que Gix había asesinado a la sexta esfera. La séptima. Fue excoriado, consignado a un sinfín de tormentos. Se nos enseñó que nada escapa de la séptima esfera. ¿Otra mentira pirexiana? ¿Estás segura de que era Gix y no otros de los demonios? Sí. ¿Te ha herido? Estoy aquí, ¿no? Entonces, ¿qué te tiene tan irritada? ¿Por qué nos dirigimos a ninguna parte? A menos que... Espera, ya lo tengo ahora. Ursa ha desterrado como un simple mortal. No es tan loco. Él sabe quién soy y quién no soy. Él está yendo tras Gix y tú estás aquí conmigo en vez de... Yo no le dije nada a Ursa. Has encontrado un demonio pirexiano bajo el templo y no se lo has dicho a Ursa. Ella se dio la vuelta con vergüenza. Por supuesto. Él te gritará y te culpará, como yo te he gritado y culpado. Tú te pareces mucho a mi hermano pequeño cuando estás asustada de algo que no es tu culpa. Y Gix es el que corrompió a Misra. Misra no lo sabía, no hasta que fue demasiado tarde. Cosa extraña. Ellos lucharon por esas dos piedras, que ahora son los ojos de Ursa, pero no creo que cualquiera de los hermanos pudiera escuchar las piedras cantar. ¿Y no te preguntas por qué tú sí las puedes oír? Yo no las puedo oír. Solo oigo la piedra de Misra. Yo no sé con certeza que canta la piedra del poderío, pero sí me lo pregunto. Yo pienso mucho en ello,
Más de lo que quiero. ¿Por qué? ¿Gix dijo algo sobre las piedras? Sí, me dijo que él las hizo, y luego dijo algo acerca de ti. Y de Ursa, agregó la mente de Sancha, pero no su lengua. Ratepe estaba pálido y sin habla. Él podría haber conseguido tu nombre extrayéndolo de mi mente. Yo fui cuidadosa con lo que le dije, lo suficiente para evitar que excavara demasiado profundo, pero me metí en problemas, serios problemas. Él me tenía, rata. Yo estaba caminando hacia el pasillo. Yo habría ido a Pirexia y ese habría sido mi fin, estoy segura. Entonces, de repente, todo en lo que pude pensar fue en ti. ¿En mí? Tú eres el primer simple mortal que he llegado a conocer. Tú me has... La sangre corrió hacia la cara de Sancha. Ella estaba sudando, avergonzada, pero siguió con otra sentencia. Pensar en ti me hizo retroceder. Pero Gix estaba en mi mente cuando lo hice, por lo que podría haber tomado tu nombre y haber hecho una mentira a su alrededor. Todo lo que dijo podrían haber sido mentiras. Probablemente eran mentiras. Él no me dijo nada que yo no supiera, excepto quizás sobre los Tran. Y bueno, Mishra sabía algunas cosas sobre los Tran. Aunque Sancha podía sentir la sangre corriendo por su propio rostro, Ratepe todavía estaba peligrosamente pálido. Dime lo que Gix dijo de mí. Luego lo que dijo acerca de Mishra y los Tran. A lo mejor te puedo decir si se trata de mentiras o no. Gix dijo que se preguntaba si yo te había encontrado. Como si él hubiera planeado nuestro encuentro, como si todo hubiera sido parte de su plan. ¿Y acerca de los Tran? Cuando dije que Ursa terminaría lo que habían iniciado los Tran en contra de los pirexianos, se rió y dijo que los Tran estaban esperando a Ursa y que recuperarían lo que era de ellos. Gix estaba pensando en los ojos de Ursa. Por lo menos yo empecé a pensar en los ojos de Ursa y cómo eran las últimas piedras de poder Tran. Gix se rió más fuerte y lo siguiente que hice fue pensar en ti y no caminar hacia el portal. Lo que dijo acerca de ti, lo que dijo sobre mí son mentiras, incluso si Mishra hubiera sido completado en Pirexia. Aunque su carne y su sangre se hubieran reutilizado en los tanques de los hornos. Yo era una entre miles. Todas éramos exactamente iguales. Nosotras ni siquiera teníamos una cicatriz, Ratepe. Ninguna de nosotras hubiera podido identificar a la otra como un ser individual y diferente al resto. Mentiras. Dijo Ratepe con una voz tan baja que Sancha no estaba tan segura de haber oído bien, y le pidió que lo repitiera. Mentiras. La piedra de la debilidad es una especie de memoria. En gran parte es la memoria de Mishra, pero también ha sido golpeado con los recuerdos de los Tran y de Ursa, pero no tan fuerte. Con Mishra es más personal. Estoy agradecido de nunca haberlo conocido mientras él estaba vivo. Él me hubiera matado con toda seguridad. Con los Tran y Ursa es como pinturas desteñidas. Pero si tú fueras Mishra, si alguna parte de ti fuera Mishra, la piedra de la debilidad tendría que haberla reconocido, incluso aunque seas pirexiana. Y si yo hubiera sido tocado por Gix, estaría muerto. A la piedra de la debilidad no le gustan los pirexianos, y sobre todo no le gusta Gix. ¿El ojo de Ursa no me quiere? Lo siento, pero no. Él te ve a veces. Pero si Ursa no confía en ti, la piedra de la debilidad podría ser la responsable, ya que no confía en ti. ¿La piedra de la debilidad tiene opiniones? Influencia. Trata de influir. Sancha se imaginó a los ojos de Ursa observándola a ella y a Ratepe cada vez que ellos se marchaban a su lado de la pared. Se debe alegrar cuando estamos juntos. Yo no soy Mishra. Yo tengo mis propias opiniones. ¿Qué sabes tú de Mishra y la piedra de la debilidad acerca de los Tran y los pirexianos? Ellos se odian entre sí con un odio ciego y profundo que no da cuartel. Pero te lo digo honestamente, en las imágenes que he recibido de su guerra, no puedo discernir uno del otro lado. Los Tran no eran de carne y hueso, no más que los pirexianos. Incluso Mishra fue solo algo que la piedra de la debilidad utilizó. La idea de Ursa, de que los Tran se sacrificaron para salvar Dominaria, tal vez sea por la influencia de la piedra del poderío, pero no es cierta. Mi mundo era mejor sin esos dos. Ellos se habían desviado de sus pertenencias. Sancha comenzaba a retornar. Tal vez Ursa tenga algún día éxito en caminar por el tiempo tan fácilmente como camina por el entremundos. Me gustaría saber lo que realmente pasó allí en Koilos. Me gustaría verlo por mí misma. Es una sombra sobre todo lo que he conocido, todo el camino de regreso a los tanques.
Ratepe corrigió su pronunciación de Koilos, reduciendo las 3 sílabas a 2 y desplazando el acento a la primera. Lo he oído de Ursa y él es el que la nombró. Creo que el lenguaje deriva mucho en 3000 años. Todavía sigue ahí, ya sabes. Bueno, fue hace 300 años cuando los antepasados dejaron Argivia. Pensé que no estaba registrado de dónde vinieron los primeros efuandos. Eso es parte de su mito. Es parte del mito. Es lo que es. Pero mi padre dijo que nuestra lengua es sobre todo argiviano. Y los libros más antiguos, antes de que los Shrata los quemaran, habían estado escritos en argiviano. Y, si tú te fijas en el mapa, Eufampinkar está tan lejos de Argivia que puedes llegar allí en línea recta, sin tener que hacer uso de la navegación. ¿Y Koilos? ¿Todavía está ahí? ¿En Argivia? No está en Argivia, nunca estuvo allí. Pero la gente sabía dónde estaba 300 años atrás. Es como la guerra de las antigüedades, algo que no se supone debe ser olvidado. Yo supongo que era inaccesible durante la mayor parte de la era glaciar. Pero cuando el mundo se volvió a recalentar, los reyes de Argivia y sus vecinos enviaron gente sobre las cordilleras Kern para asegurarse de que las ruinas todavía seguían siendo ruinas. Ursa nunca los había mencionado. Yo solo asumí que Koilos había desaparecido con Argos. ¿Alguna vez has visto un mapa de lo que queda de Tericiare? Sancha se encogió de hombros. Había mapas en sus ejemplares de la Guerra de las Antigüedades. Ella había dado por sentado que estaban equivocados y no prestó atención a ellos. Tendríamos que ir sobre el Mar de los Lamentos. Nunca lograríamos llegar allí en un viaje de ida y vuelta en 9 días. Dijo Ratepe con una sonrisa que invitaba a la conspiración. Quien no arriesga no gana. Si Gix no había mentido sobre el joven Efuando, todos ellos estaban condenados. Aterrizaríamos en Argivia en 2 días muy fríos y 2 noches aún más frías. Volver será más difícil. Pero ¿es eso o volver a la cabaña y decirle a Ursa que vi a Gix en la ciudad de Pinkar? Él no estaría contento de vernos. El viaje sobre el Mar de los Lamentos fue tan falto de incidentes como lo fue de desagradable. Bien comerciado por mantas y una vela de lona, en un pueblo en la costa sur de Gulman. El pescador que aceptó la plata de Sancha pensó que estaba loca. Un poco más tarde, tanto Ratepe como Sancha estuvieron de acuerdo con él. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Fueron lavados por un río rugiente de viento y permanecieron allí hasta que vieron la tierra de nuevo. Durante 2 días y 2 noches no había nada que hacer, más que apretarse debajo de las mantas y la vela. ¿No tienes que tener una mano libre? Ratepe le había gritado más temprano, mientras luchaban por envolver las mantas uniformemente alrededor de sus pies. ¿Acaso quieres que doble la esfera a través de todo esto? Estamos aquí para el viaje. ¿Cuántas veces has cruzado el mar? Una vez, por error. Lo siento por preguntar. Su miseria terminó después del amanecer del tercer día. Había tierra por debajo, una tierra hasta donde el ojo podía ver. Sancha pensó en ir hacia abajo y giró la mano a través de la esfera para hacer un reconocimiento. Su mano se volvió blanca mientras caían en picada a altitudes más familiares. A medida que su mano comenzó a descongelarse, Sancha preguntó: Ahora, ¿hacia dónde es Koilos? ¿Dónde estamos? ¿No reconoces nada de los mapas? Por la dulce misericordia de Abohir, Sancha, los mapas no se parecen al suelo. Ellos encontraron un oasis y un cabrero que parecía imperturbable por la visión de 2 desconocidos en un lugar donde los extranjeros no podrían ser comunes. Hablaba un lenguaje que ninguno de los 2 había oído antes, pero reconoció la palabra Koilos en la forma más vieja, de 3 sílabas. Recitó un largo discurso antes de apuntar hacia el sureste. Las únicas palabras que ellos reconocieron además de Koilos fueron Ursa y Misra. Sancha intercambió una ágata de plata por todos los alimentos que el joven llevaba. Él se alejó silbando y riendo. ¿Qué crees que dijo? Preguntó Sancha cuando habían regresado a la quebrada donde estaba escondido su equipaje. Además de que somos tontos e idiotas. Las maldiciones usuales contra Ursa y Misra. La esfera fluyó alrededor de ellos y se estaban elevando cuando Ratepe continuó. ¿No has notado cómo todo está vacío? Incluso Eufampinkar, que está tan lejos de Argoth como podía estarlo, no es nada parecido a pasear por el desierto y encontrarte en medio de las ruinas de la época anterior al hielo y la guerra. Aquí en Argivia, según los libros que los antepasados trajeron de Pinkar,
todavía seguían viviendo en las sombras del pasado, literalmente. Ellos no tenían los medios necesarios para construir los edificios como las antiguas ruinas. No había un número suficiente de personas, ni de piedras, ni de metal, ni el conocimiento suficiente de cómo se había hecho. Ursa habló sobre los misterios de los Tran. Los libros que estudiaba mi padre hablaban sobre los misterios de Ursa y Misra. Todos hablan de Koilos. Es el lugar en Tericiare, nuevo o viejo, donde todo llega a su fin. Es un nombre para evocar la oscuridad. Sancha atrapó una suave corriente de viento y ajustó su viaje. ¿Acaso todo el mundo en Nefuanpinkar habla acerca de tales cosas? ¿Eres de una nación de contadores de historias? No, solo mi padre. Y él me enseñó a mí. Mi padre era un erudito y mis abuelos también. Las primeras cosas que recuerdo son ellos tres discutiendo sobre los hombres y mujeres que habían muerto miles de años atrás. Me avergonzaba de ellos. Yo odiaba las clases. Yo quería hacer cualquier cosa menos un erudito. Entonces vinieron los Shrata. Mis abuelos habían muerto para entonces, por la misericordia de Augir. Mi padre hizo lo que tenía que hacer para cuidar de nosotros. Cuando llegamos al campo, aprendió agricultura como si se tratara de una crónica sumifana, pero extrañaba Pinkar. Extrañaba no tener estudiantes para enseñar o alguien con quien discutir. Mi madre me dijo que me sentara a sus pies y que aprendiera, o ella me azotaría con un cinturón. Yo nunca discutí con mi madre. Sancha miró a Ratepe, que miraba hacia el horizonte, con los ojos vidriosos y los puños apretados, el aspecto que tenía cada vez que recordaba lo que había perdido. Ursa había enterrado a Misra debajo de capas de obsesión, y había muy poco en la vida de Sancha digno de apreciar. Miraron a Ratepe, tratando de imaginar su dolor. Lo único que sentía era envidia. Los vientos se mantuvieron estables, el cielo estaba despejado y la luna era brillante. Siguieron volando hasta la medianoche y subieron en el aire de nuevo después de un desayuno a la salida del sol. Hacia el mediodía vieron el reflejo de un lago gigante hacia el sur y al final de una larga tarde estaban al pie de las estribaciones de la cordillera Kier. No había pueblos, ni carreteras, ni siquiera el verde punto brillante de un oasis. Ratepe cerró los ojos y cruzó las manos. ¿Y ahora qué? Estoy rezando por una señal. Pensé que tú sabías. Yo sé un poco. El pasaje ha cambiado un poco desde que Misra estuvo aquí en el pasado, pero creo que voy a reconocer las montañas cuando las vea. Somos unos tontos, ¿sabes? A lo sumo solo vamos a poder estar un único día en Koilos. Si la encontramos. Busca una montaña con forma de silla de montar, con 3 picos menores enfrente de ella. Una silla de montar, murmuró Sancha, y bajó la mano para obtener una mejor visión. El sol poniente arrojó sombras del tamaño de montañas que ocultaban tanto como revelaban, pero no había nada que pareciera una montaña con varios picos, y las corrientes de vientos estaban empezando a poner traicioneras mientras el aire se enfriaba. Sancha buscó un lugar para instalar su campamento por la noche. Un pedazo de tierra plana, un poco más suave que sus alrededores y con la forma de una punta de flecha apareció. Voy a aterrizar allí para pasar la noche, dijo Ratepe, dejando caer la esfera fuera de la corriente del viento. Él dijo algo en respuesta. Sancha no entendió las palabras. Habían cogido un viento cruzado que estaba empecinado en alejarlos de la punta de la flecha. Ella sintió como si ella hubiera sido el vencedor en una pelea a puño limpio en el momento en que la esfera se derrumbó. Ratepe saltó de inmediato sobre sus pies. ¡Augir responde a las oraciones!, gritó corriendo hacia una piedra cerca de la punta de la flecha. El tiempo había hecho mella en la piedra, que se erguía a una altura un poco más alta que la de Ratepe. Las tallas en espiral habían quedado ilegibles, pero encontrar una piedra semejante en ese lugar solo podía significar una cosa. Ratepe levantó a Sancha en el aire. ¡Hemos encontrado el camino! ¿Seguro no quieres seguir adelante? Estoy segura. Ella se liberó de sus brazos y exploró las marcas con los dedos. Aquí y allá todavía era posible discernir una curva o un ángulo, lugares que podrían haber sido surcos paralelos o patrones de puntos elevados que golpeaban profundamente en su memoria. Koilos no es un lugar que yo quisiera ver por primera vez a la luz de la luna. Es verdad, demasiados fantasmas. Pero vamos a verla. Koilos, con mis propios ojos.
7000 años. Mi padre... Él sacudió la cabeza y se fue lejos de la piedra. Sancha no necesitó preguntar para saber lo que él no había dicho. El aire del desierto no mantenía su calor. Estaban helados y hambrientos antes de que las estrellas se dieran a conocer. Sancha repartió pequeñas porciones de pan y queso de cabra, el último de los dudosos comestibles que había negociado con el cabrero. El queso y su sabor indescriptible se aferró en el techo de la boca de Sancha. Ratepe sabiamente solo aceptó el pan. Él se quedó dormido mientras Sancha escuchaba cómo su estómago se empezaba a quejar mientras miraba el cielo y la piedra erosionada. Pensaba mucho en el agua. La esfera apestaba a queso cuando la abrió al amanecer. Ratepe, mostrando un sano sentido de la autopreservación, no dijo nada sobre el olor. Fue todo fuerza de voluntad por la mañana. Las corrientes de viento fluían hacia afuera de las montañas, no hacia ellas. Ella había estado a punto de renunciar y dejar que la esfera derivara de nuevo hacia el desierto cuando Ratepe vio otra piedra derribada por la edad. Sancha llevó la esfera hacia el valle al que parecía apuntar. No había estado sobre él durante mucho tiempo cuando la esfera se inclinó a la derecha y a lo lejos se vio una montaña con forma de silla de montar, eclipsando 3 picos más pequeños. Con los recuerdos de Misra como guías, no tuvieron dificultad para volar a través de las estribaciones de la montaña hasta que llegaron a la maceta leporina y ahuecada que Ursa había llamado Coilos, el corazón secreto. Sancha podría haber aprovechado las corrientes más altas y llevarlo sobre la cima, pero ella optó por seguir la hendidura en su lugar. Y no sabría decir por qué si Ratepe lo hubiera preguntado, pero él se quedó en silencio. 7000 años, y las cicatrices de la batalla seguían allí. Costras gigantes en los acantilados a ambos lados de ellos. Trozos de escombros del tamaño de casas rurales cubrían el suelo del valle. Aquí y allá había una sombra dejada por el fuego. El sol no había tomado parte en ella. Y finalmente, estaba la caverna fortaleza misma, construida por los Thran, redescubierta por 2 hermanos, y luego puesta al descubierto durante la guerra. Ruinas sobre ruinas. Ahí es donde se escondieron los dragones, dijo Ratepe apuntando a una cueva más pequeña casi escondida detrás de una colina de escombros. No me esperaba que fuera tan grande. Todo es más pequeño ahora. ¿Hueles algo? Tiempo. Respondió Sancha. El sentido de antigüedad estaba en todas partes, en la meseta, la hendidura hecha añicos. Se notaba a los Thran y a los hermanos, pero en ninguna parte sintió pirexia. ¿Estás segura? Será suficiente si sé que Gix ha mentido. Sancha se puso en marcha en el camino hacia la boca de la caverna. Ratepe se quedó atrás, mientras se detuvo para examinar algo que llamó su atención. Corrió por el camino alcanzándola justo antes de que ella entrara en las sombras. No queda más nada. Pensé que habría sobrevivido algo. Ursa y yo somos viejos como pocos, Ratepe, y Coilos es más vieja que nosotros. Sus ojos necesitaron de un momento para adaptarse a la oscuridad. Ratepe encontró el pasado que estaba buscando extendido por toda la piedra. Martillos y cinceles conservados por la propia caverna. Levantó un mazo. La madera era oscura por la antigüedad, pero aún resistente. Misra podría haber sostenido esto. En tus sueños, Ratepe. Coilos era grande y vieja, pero tan muerta como un mundo sin aire. A ella no le ofrecía visiones sobre los Thran o los pirexianos, o incluso sobre los hermanos. No importaba cuántas herramientas o vasijas desechadas examinara a Ratepe ansiosamente. Será mejor que nos marchemos. Dijo cuando la tarde todavía era joven y Ratepe acababa de encontrar un trozo de tela. ¿Irse? No hemos visto todo aún. No hay agua. Y no tenemos una gran cantidad de alimentos con nosotros. A no ser que quieras probar un poco de ese queso. ¿Qué hay aquí para ver? Yo no lo sé. Es por eso que tenemos que quedarnos. Yo solo estoy a mitad de camino alrededor de este salón y hay un paso abierto a la pared de atrás. Y quiero ver Coilos a la luz de la luna. La idea de Ursa en un principio había sido para alejar a ella y a Ratepe lejos de la cabaña, para darles algo de tiempo juntos. Coilos sin duda no era lo que Ursa tenía en mente, pero Ratepe se estaba divirtiendo.
Irse en ese momento o por la mañana no iba a hacer mucha diferencia en el viaje de regreso a Gulmani, y considerando cuán difícil iba a ser el viaje de regreso a casa, Sancha decidió que necesitaba algo de descanso. Está bien. Despiértame al atardecer. Sancha no creía que se quedaría dormida en la piedra, pero ella lo hizo hasta que Ratepe le sacudió el hombro. Ven a ver. Es realmente hermoso, de una manera cruda, como la tumba de un gigante. La luz del atardecer inundaba la boca de la caverna. Ratepe había movido tanto polvo como para convertir el aire en cortinas rojizas manchadas de sombra. Caminaron de la mano hasta el límite donde el camino terminaba y comenzaba la caverna. La meseta hueca apareció empapada en sangre. Sancha se paralizó por la visión, pero Ratepe quería que diera toda la vuelta. Hay marcas en todas partes. Aparecieron como si fuera magia de las sombras una vez que la luz solar entró. Sancha dio la vuelta y se había derrumbado si Ratepe no la habría agarrado en sus brazos. ¿Qué pasó? Es una escritura y yo la puedo leer. La mayor parte de ella. Es como las lecciones grabadas en las paredes del templo de la carne. ¿Qué dice? Nombres, mayormente nombres y números, lugares, batallas, quién luchó con quién. Sus ojos siguieron las tallas de las columnas. Se había vuelto fría y apenas tenía fuerzas para llenar sus pulmones. ¿Qué nombres? ¿Cualquiera que yo pueda reconocer? Gix, Dijo, aunque había otro que reconocía, Yaumut, que ella no dijo, no pudo decir en voz alta. y Sancha, entre los números. ¿Pirexiana? Tran. Sabemos que ellos lucharon. Ratepe liberó sus dedos de su poderoso agarre. Sancha los volvió a tomar. No, ellos no lucharon. Los pirexianos no lucharon contra los Tran. Los Tran lucharon contra sí mismos. No puedes estar leyéndolo bien. Lo estoy leyendo bien porque es la misma escritura que está tallada en las paredes de cada templo en Pirexia. Algunas de las palabras no son familiares, pero Ratepe, mi nombre está allá arriba. Mi nombre está allá arriba porque Sancha es el número grabado en el piso del templo de la carne que indica dónde se suponía que debía pararme. Ella hizo las marcas conocidas en el polvo y luego señaló a las tallas similares en las paredes de la caverna. Está bien. Tal vez este era un bastión pirexiano y los Tran lo atacaron, en lugar de la inversa. Quiero decir, nadie lo sabe realmente. Lo sé, dice Gix. La plata, algo fuerte, algo de los Tran. De los Tran, Ratepe. Si Ursa pudiera retroceder en el tiempo, él encontraría a Gix esperando por él. Eso es lo que Gix quiso decir, Ratepe, el que guarda Haya. Gix estuvo aquí 7000 años atrás. Él no estaba mintiendo, no del todo. Esas son las piedras del poder Tran que tú y Ursa llamaron la piedra del poderío y la piedra de la debilidad. Las piedras convirtieron a los hermanos en lo que eran, Ratepe, y Gix bien podría haber hecho las piedras. ¿Los pirexianos le robaron las piedras de poder a los Tran? No me estás escuchando. Sancha agitó los brazos ante una parte de la pared muy tallada. Está todo allí. 2 facciones, ovejas y cerdos, rayas rojas y Shrata, Ursa y Misra. Haz tu elección. La gloria y el destino es la completitud. Completitud, la misma palabra, Ratepe, la palabra exacta, ángulo tras ángulo que está grabada en las puertas del templo de la carne y allí. Ella señaló en otra sección. Sirvieron a la vida, nunca se debilitaron. Y la palabra Tran, Rata, es el primer glifo para la palabra vida. Ella las recitó en pirexiano, para que él pudiera oír las similitudes, tan fuertes como las similitudes entre la pronunciación de Koilos. Si el lenguaje se desplazó en 3000 años, imagínate lo que podría hacer en 7000 años, cuando todo el mundo está completado y solo las salamandras tienen cuerdas de carne en sus gargantas. El sol se había deslizado por debajo de las cimas de las montañas. Las marcas, las palabras estaban desvaneciendo. Sancha se giró en los brazos de Ratepe para enfrentarlo. Él ha estado equivocado. Durante todo este tiempo, casi toda su vida, Ursa se ha equivocado. Los pirexianos nunca invadieron Dominaria. No hubo Pirexia hasta que Gix y el Inefable se fueron de aquí. Ganadores, perdedores, no sabría qué decir. Nosotros sabíamos eso. Pasamos más de 1000 años en busca del mundo de donde venían los pirexianos para que pudiéramos aprender de aquellos que los derrotaron. Y todo el tiempo era el propio mundo de Ursa. Sancha estaba temblando, llorando. Ratepe trató de consolarla, pero era demasiado pronto.
Ursa me diría a mí, eso es pirexiano, eso es una abominación. Solo el camino de los Tran es el camino correcto, el camino puro. Y siempre me dije a mí misma, la diferencia no es tan grande. Los pirexianos no son malos porque están completados. Ellos serían malvados sin importar lo que eran. Y esos autómatas que él estaba haciendo, él los estaba haciendo crecer en un frasco. Es correcto hacer crecer mosquitos en un frasco, pero no es correcto hacer crecer salamandras en un tanque. Ratepe la abrazó con fuerza contra su pecho antes de que ella se apartara. Los Rayas Rojas y los Strata, ambos eran de mala suerte para todos los que se cruzaban con uno de ellos. Y así fueron Ursa y Mizra. Siempre que hay una sola manera correcta, un solo camino correcto, la gente común es aplastada, tal vez incluso los Movernices y los Baceratis. Pero toda nuestra vida, Ratepe, toda nuestra vida hemos estado persiguiendo sombras. Es como si alguien hubiera metido su mano y sacara todo fuera. Tú ya lo has dicho, los pirexianos son malvados. Ursa está loco, pero no es malvado, y él es el único aquí que puede vencer a los pirexianos en su propio juego. Queríamos encontrar la verdad. Bueno, no era lo que esperábamos, pero encontramos una verdad. Y todavía tenemos que volver a Ursa. La verdad aquí no cambia eso. No podemos decirle. Si él se entera de que sus Tran no fueron los grandes y nobles héroes de Dominaria, si él sabe que los Tran destruyeron a Mizra. Tienes razón, pero Mizra se reiría. Puedo oírlo. No puedo creer eso. Es reír o llorar, Satya. Ratepe secó las lágrimas de ella. Si ustedes realmente perdieron 3000 años y tú estás atrapada luchando una guerra que fue una estupidez acaecía 4000 años antes, entonces puedes reír y seguir adelante, o llorar y darte por vencida.